Buenas a todos, esto es A Despertar. Seguimos con 7 cosas que falsos cristianos enseñan para promover el sistema del anticristo. Y una de las cosas más importantes para ellos es ir a la iglesia. Ir a la iglesia es requerido. Estas palabras así como están, ir a la iglesia, ir a un lugar que es un edificio y que supuestamente eso es una iglesia, eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia y eso es algo que no te lo cuentan. ¿Por qué? Y porque si te lo cuentan, se les cae todo el negocio. Es así, es simple. El mentiroso no te va a revelar sus mentiras, no te va a revelar lo que oculta, porque se le cae toda la coartada. Este tema es polémico y sí, la Biblia es polémica, es el libro más polémico del mundo, que habla sobre el hombre más polémico del mundo, Jesucristo. ¿Está? Así que vamos a hablar de este tema polémico. No vamos a hacer como se hace en estos edificios que llaman iglesia y vamos a, no, bueno, no hablemos, no, hasta te hacen y todo. No hables. ¿Cómo que no voy a hablar? Vamos a hablar. Vamos a hablar de estos temas. Vamos a hablar de temas polémicos porque los cristianos somos las principales personas que tenemos que hablar de temas polémicos como la vida, la muerte, la creencia en Dios, el cielo, el infierno, las guerras, la corrupción política, moral y espiritual del ser humano. Nosotros los cristianos somos los primeros que tenemos que hablar de estas cosas. Así que vamos a hablar de esto. No piensen que es todo tolerancia y callarse la boca, no, el diablo quiere que nos callemos la boca. Vamos a hablar. ¿Está? ¿Por qué? Ir a la iglesia es requerido. ¿Por qué ir a la iglesia es requerido según el sistema del anticristo? Bueno, vamos a leer Apocalipsis para entrar en el tema. Ya sabes qué hacer con la Biblia. Apocalipsis 13, versículo 4 y después 8 y 9. Vamos a ir específicamente a estos versículos. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? O sea que en el fin del mundo va a aparecer la Trinidad, que sería el dragón, la bestia y el falso profeta. Ahí tenés tus tres personas, clamando ser Dios, clamando ser un solo Dios, pero son tres personas. Ahí está, la Trinidad. Ya lo expliqué, ya lo expuse todo ese tema, así que no vengan a discutir cosas indiscutibles. Adorando el mundo, ¿no? Adorando a la bestia, estaban adorando al dragón. O sea que mediante la adoración hacia el anticristo se está adorando al diablo. ¿Está? Interesante. Versículo 8. Pasemos al versículo 8. Y le adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si querés, léete el capítulo entero. Yo ya tengo un video explicando Apocalipsis 3 en contexto. Léete el capítulo entero, lee una y otra vez todo este capítulo cuantas veces vos quieras, ¿tá? Lo importante es que leas con Biblia en la mano, ¿tá? Entonces, fíjense que en el versículo 8 y 9, 8, mejor dicho, dice, y le adorarán todos los moradores de la tierra, o sea, gente que está presente viviendo en la tierra, que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, gente no salva. Te hago una pregunta. ¿Hay gente no salva que va a la iglesia? Y sí, porque ir a la iglesia no quiere decir... ¿cómo se llama? Ir a la iglesia no quiere decir que seas salvo. ¿Por qué? Porque ir a la iglesia no es el evangelio de salvación. Porque ir a la iglesia ¿cómo te puedo decir? Son las escrituras retorcidas. Están retorciendo las escrituras para decir que lo que es una congregación en realidad es un templo, un edificio. Siendo que la Biblia dice claramente lo que es un edificio y claramente lo que es una iglesia. Pero ves, para promover este sistema del anticristo te quieren hacer creer que un edificio es una iglesia. Y hay muchos que se quieren hacer los honestos, y te dicen, sí, sabemos que no es el edificio, es la gente, pero siguen en el mismo sistema. Siguen en el mismo sistema y siguen diciéndole al edificio, le siguen llamando iglesia, sabiendo que no se llama iglesia. Hipocresía. Y siguen manteniendo ese sistema que solo alimenta una doble vida, corrupción. Y corrupción. Alimenta una doble vida. La gente no es la misma. No hace lo mismo, supuestamente, dentro de la iglesia, entre comillas, iglesia,
y fuera de la iglesia se comporta de otra manera. Y mismo así hay gente que ya es tan maligna y ya no les importa nada. Son malignos dentro del edificio y fuera del edificio. Y eso es algo que yo veo y me tocó darme cuenta a mí en su momento. Y veo que muchos cristianos, mucha gente se está dando cuenta de que hay demasiada corrupción en este sistema llamado ir a la iglesia y que no es bíblico. Pero la gente está lavada del cerebro, porque estos lugares son centros de lavado del cerebro, porque utilizan técnicas de lavado del cerebro, ¿cómo se llama? De neurolingüística, algo así era, programación neurolingüística, ¿no? Con repetir palabras, ademanes, música de fondo, tener ahí a un tipo hablando enfrente y todos sentados escuchándolo. Bueno, hay distintos tipos de estos lugares, pero básicamente la intención es la misma. Ir a la iglesia, entre comillas, y si no vas a la iglesia, tal vez supuestamente no estás salvo, estás mal con Dios, estás pecando porque no vas a la iglesia. Siendo que la Biblia no dice que si no vas a la iglesia estás pecando, o sea, la Biblia no dice nada de eso. No hay edificio de iglesia en toda la Biblia, porque en el Antiguo Testamento había un templo, y al templo no se le llamaba iglesia, se le llamaba templo, se le llamaba casa de Dios al templo judío en Israel, en Jerusalén. Se le llamaba tabernáculo cuando Dios moraba con su pueblo en el desierto. Tabernáculo, no se le llamaba iglesia. Así que no hay iglesias, edificio en toda la Biblia, no hay edificio de iglesia. Y eso lo vamos a ver con este estudio, una parte, y con un estudio, pero vamos a ir a cada mención de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a cada mención. Yo voy a hacer un estudio, yo no me voy a quedar callado, yo voy a hablar de estos temas. No vamos a hacer como en estos sistemas que se callan la boca, cuando hay alguien pecando abiertamente se callan la boca, no dicen nada, no reprenden, cuando le hacen bullying a la gente. Esas cosas no hablan. Y el que habla esas cosas es un revolucionario, un agitador, va en contra de la iglesia, qué sé yo. ¿Qué sos? Católico, enfermo. No hables así de la iglesia. ¿Quién sos vos? Primero, no están haciendo nada de manera bíblica. Y se creen que cuando uno quiere sacar algo para que la gente siga la Biblia, se creen que uno es un enemigo. Bueno, eso muestra que toda esta gente fanática de los edificios de iglesia está mal. Ellos están equivocados, no el que conoce la verdad, no el cristiano salvo nacido de vuelta. Y entiendo, hay mucha gente que fue salva, que es salva, nacida de vuelta, gloria a Dios, pero llegó la hora, hermano, hermana, que te des cuenta de que ir a la iglesia no está en la Biblia. De que la iglesia es gente salva, nacida, convertida de vuelta. Eso es la iglesia de Cristo. Gente salva. Habla de gente, de una congregación de gente salva. No estás salvo, no sos parte de la iglesia. No estás salvo, no sos de Dios, así nomás. Por más que vayas todos los domingos a un templo y digas que vas a la iglesia. Vos podés ir todos los domingos a un lugar a hacer rituales religiosos muertos, te vas a ir al infierno igual. Por eso, yo entiendo que hay gente salva que va a la iglesia y que tiene un celo por la palabra de Dios, pero ¿sabes qué pasa? No es así como Dios lo dispuso, porque si fuese así funcionarían bien las cosas y no funcionan bien las cosas en estos lugares. Sabemos muy bien, muchos se están dando cuenta y muchos sabemos, hasta gente perdida se da cuenta que todas estas religiones, todas estas sectas, todas estas denominaciones están todas mal y todo ir a la iglesia está mal, porque los primeros que empezaron a llamarle iglesia a los edificios, a los templos, fueron los católicos. ¿Qué hacen? Decime, ¿qué hacen unos supuestos evangélicos, cristianos, protestantes y no estamos de acuerdo con Roma? Si están así, ¿por qué llamás, tal como Roma, a un edificio lo llamás iglesia? ¿Ves? Este sistema de ir a la iglesia no lo diseñó Dios, lo diseñó el diablo. El diablo diseñó el catolicismo y ahora estos supuestos cristianos están siguiendo al catolicismo, están haciendo lo mismo que el catolicismo. No es de Dios. Dios no puso nada de eso en su palabra. Así que cuidado con eso, ¿está? Es hora de darse cuenta. No es que, bueno, nada. Está mal, no es bíblico y no es bíblico, listo. Y eso es lo que muchos supuestos pastores no le quieren decir a la gente. Por eso muchos supuestos pastores no reprenden cuando tienen que reprender, cuando algunos de la congregación están abiertamente pecando, hasta abiertamente haciendo malas cosas, no lo reprenden, siendo que la Biblia dice que reprenderlo delante de todos, para que los otros teman. Al que pecare, repréndelo, básicamente dice.
¿Por qué? ¿Por qué no predican también? ¿Por qué no predican directamente la verdad? Informan a la gente de lo que realmente pasa en el mundo. ¿Por qué no informan a la gente sobre las corrupciones bíblicas, las nuevas versiones? No, no lo informan. ¿Por qué? Y porque es todo negocio. Todo esto de ir a la iglesia es todo negocio. Por eso. Porque son una manga de mentirosos, una manga de falsos cristianos. Recuerdo, no todos. Yo sé que hay gente decente también, hay gente decente que por ahí no está salva, pero va a la iglesia y tiene una actitud re buena. Pero, ¿se entiende? De buenas intenciones no se va al cielo. Tenés que nacer de vuelta. ¿Tá? Yo entiendo que hay gente súper amable, respetuosa, de buena índole, y que va a estos lugares. Algunos son hermanos salvos, algunos no. Entiendo, ¿tá? No estoy diciendo que sos el demonio mismo si vas a estos lugares. No, pero estás perteneciendo a un sistema que es del diablo. ¿Por qué? Porque esto de ir a la iglesia es requerido para el sistema del anticristo. ¿Tá? No voy a meter a todos en la misma bolsa, pero como hay algunos que están realmente salvos, yo espero que al ver estas escrituras y a escuchar la exhortación, espero que se den cuenta de toda esta mentira, de las falsas iglesias. La verdadera iglesia son personas salvas en Cristo. No estás salvo, no naciste de vuelta, no estás en Cristo, no sos parte de la iglesia. ¿Tá? De la verdadera iglesia de Jesucristo, que son creyentes, que son personas. ¿Tá? Y no mezclen las cosas, no se mezclan las cosas. La iglesia no es un templo y un templo no es una iglesia. Separemos las cosas y nombremos las cosas por su nombre. Pero eso no lo quieren hacer porque se les cae toda la coartada, se les cae todo el negocio si no. ¿Se entiende? Y todo este negocio sucio es usado para el sistema del anticristo. Vieron que acá dice, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo ta ta ta. Bueno, te hago una pregunta, ¿dónde lo adoran? ¿Dónde van a adorar en el fin del mundo? ¿A qué lugar van a ir para adorar al anticristo? Van a ir a la iglesia, ¿no? Ahí vino Jesucristo, ¿no? Este es Jesús. Este es el Jesús que ama a todo el mundo, que no juzga. Este es el Jesús que tenés que recibirlo en tu corazón y nada más, y acá está. Vení a la iglesia el domingo. Nos va a dar su sello de redención. Eso van a decir en el fin del mundo. Y van a usar estos edificios que Dios nunca mandó a construir, que Dios nunca mandó a ir. Van a usar estos edificios para el sistema del anticristo. ¿Es así? Así que si estás yendo a un lugar de estos, no vayas. No estás en pecado si no vas a la iglesia. El cristiano, te digo una cosa. El cristiano anda preparando, anda yendo a Isaías 66 del 1 al 4. El cristiano está 24 horas, 7 días a la semana, todo el tiempo, 100% está en la iglesia. Ahora yo estoy en la iglesia. Ahora vos, hermano, hermana, si estás salvo, si naciste de vuelta, ahora mismo estás en la iglesia. Porque sos parte del cuerpo de Cristo, su iglesia, su cuerpo. ¿Cuándo te salís de la iglesia? Cuando sos salvo. ¿Cuándo te salís de la iglesia? No dice en la Biblia que si pecaste dejaste de ser parte de la iglesia. No, no dice eso. ¿Ves? Estás todo el tiempo en la iglesia. Ahora estamos en la iglesia. Ahora vos y yo mismo estamos en la iglesia. Si estás salvo. 24 horas, 7 días a la semana. Un cristiano está todo el tiempo en la iglesia. ¿Qué te pensás que cuando la iglesia era perseguida o cuando la iglesia es perseguida, las personas son perseguidas? Porque eso significa iglesia, congregación de gente salva, mejor, más específicamente. ¿Qué? ¿Son perseguidos el domingo nomás? No, un lunes, martes a la madrugada, iban a buscarlos, a masacrarlos. ¿Por qué? Porque están todo el tiempo en la iglesia, por eso la iglesia es perseguida. En la época de la edad oscura, que muchos le dicen la edad media, la edad oscura. En la época de la edad oscura, cuando estaba todo este reino oscuro, satánico del catolicismo, que quemaban Biblias, quemaban viva a la gente. ¿Qué te pensás? ¿Que los domingos nomás salían a cazar? ¿Que salían a torturar, a violar? Porque supuestamente solo los domingos la iglesia se reúne. No. Perseguían a la iglesia, perseguían a los creyentes que creían en la Biblia. Lo podían hacer en cualquier día, a cualquier hora. ¿Entendé eso? Entendelo. Y eso también es un desafío. Eso es un gran desafío para un cristiano. Ser consciente de eso. Para todos nosotros es un gran desafío decir, yo estoy todo el tiempo en la iglesia.
Sí, no está mal descansar la mente, distraerse un rato, sí, listo, está. Ocuparse de otras de las cosas que tenemos que ocuparnos, está perfecto, pero a lo que es, viste, llevar la vida cristiana, llevar una vida cristiana, sí, eso. Estamos todo el tiempo en la iglesia, todo el tiempo, hasta que el Señor nos saque, hasta que el Señor nos arrebate y estemos con Él para siempre. Ahora, mientras estamos en la tierra, estamos en la iglesia, ahora, todo el tiempo, nunca dejamos de estar fuera. ¿Cuándo estás fuera? La Biblia no dice cuándo estás fuera de la iglesia. Aparte, no te puedes ir, ¿por qué? Porque estás sellado con el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Sos parte del cuerpo de Cristo. No, eso no te lo puedes... a ver, otra cosa. ¿Sos más poderoso que Jesucristo para salirte de su cuerpo por la fuerza? Claro que no. Un cristiano de verdad tiene un destino fijo. Tal vez acá demos muchas vueltas, muchos altos y bajos, muchas dificultades. Nuestro destino está fijo, hermano, hermana. Ahora, pasemos para seguir desarrollando este tema. Isaías 66 del 1 al 4. Jehová dijo así. ¿Quién dijo? Jehová. ¿Crees en Dios? Bueno, Dios dijo esto. Jehová dijo así. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Perdón, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. ¿Eso pasa en las iglesias, entre comillas? ¿Eso pasa? ¿Hay gente pobre y humilde de espíritu? ¿O hay gente que te mira de arriba abajo? Te contestan mal, te hablan mal, te miran mal. Tiene una actitud podrida como el mundo. Mirá, este video lo va a entender gente salva. Ojalá que si no estás salvo lo entienda y te conviertas, pero este video lo va a entender gente salva. Si estás salvo vas a entender de qué estoy hablando. Y no es nada de soberbia, no es nada de que me creo más de los demás, porque simplemente es así. Hay gente que no cree. Por eso hay tanta gente haciendo todas estas herejías, creyendo en todas estas herejías. Por eso hay una cantidad tremenda de falsos cristianos, porque hay mucha gente que no cree. Hay mucha gente que no tiembla a la palabra de Dios, ante la palabra de Dios, ¿no? Me decís que estos pastores millonarios son pobres y humildes de espíritu. Por favor, son carismáticos a propósito para atraer a la gente a su negocio. Ellos son empresarios, son mercenarios del evangelio. ¿Qué van a hacer verdaderos cristianos estos pastores? ¿Dónde dice que tengo que ir los domingos a un lugar y llamarlo iglesia? ¿Dónde dice? No dice eso en la Biblia. ¿Dónde dice que tengo que vestirme de saco y corbata o vestirme decentemente o usar un zapato porque si usas ojotas la gente te va a mirar? ¿Y qué me importa lo que digan los demás? ¿Qué me importa? Entiendo, hay que vestirse decentemente, pero verdadero evangelio, un verdadero cristiano se anda preocupando por esas estupideces, por esas vanidades. Ay, usa ojotas, usa alpargatas, usa zapatillas rotas, usa zapatillas nuevas. Ay, mira qué bien vestido que estás, debes estar bien con Dios porque estás vestido bien. Eso es una estupidez grande, que esa gente no lo reconoce, pero esa gente piensa así. Mucha gente que va a estos lugares. Y primero cuando entras, ay, todo bien, bienvenido, sentite como en casa, la familia, acá somos tu familia, qué sé yo, qué sé cuánto. Pasan un par de semanas, ahí empiezan las miraditas, los comentarios, el chusmerío, el chismerío, las malas actitudes, las traiciones. Empiezan a tener esa actitud cada vez más diabólica. Porque es gente perdida diciendo creer en Cristo y no creen nada. Diciendo que son pueblo de Dios y no son pueblo de Dios. Si sos alguien que ya fuiste un par de semanas a estos lugares, te das cuenta. Y si no, despertá, chamigo, y date cuenta y salí de estos lugares. Viví la vida cristiana normal, de verdad. No escondido en un templo. No escondido todos los domingos en tu culto, tu secta. Y los católicos también son una secta, así que están actuando igual. Con rituales, ritos y obras muertas. Están supuestamente orando, pensando que Dios los escucha, no los escucha, porque estos lugares están llenos de gente no salva. Están llenos de gente no salva.
¿Por qué? Porque no se predica verdadero evangelio, no se predica sana doctrina. Lo mismo de siempre. Juan 14:6. La mujer de Sarepta de Sidón. Ezequiel 37, el valle de los huesos muertos ahí, los huesos secos. Lo mismo de siempre. Un salmito acá, un salmito allá, los domingos, listo. ¿Eso es alimento espiritual? ¿Eso es alimentar a las ovejas? Eso no es alimentar a las ovejas. Estudio bíblico los miércoles, estudio bíblico los jueves. ¿Y qué? ¿Un par de versículos y dar tu opinión personal? No, mi opinión no vale nada. ¿Qué dice la Biblia? Y vamos a leer y leer y leer. ¿Qué dice la Biblia? No mi opinión personal. Pero ¿sabes por qué hacen énfasis en eso? Bueno, danos, a ver qué te pareció, danos tu opinión, ¿qué te parece este versículo? Escuchemos la voz de todo, porque así van haciendo que se tolere cada vez más la opinión personal por sobre lo que dice la palabra. Te hacen dudar primero de la palabra, sutilmente, retuercen la palabra para quitarte la autoridad de la palabra y ponerte una autoridad. ¿Se entiende? Te quita, tal como el diablo en Génesis 3, haz lo mismo. ¿Con que Dios dijo? Y tuercen la palabra, como que supuestamente tenés que ir a la iglesia, cuando ningún versículo en la Biblia dice eso. Ya vamos a hablar de Hebreos 10, ya vamos a hablar de eso. Y te quieren venir a hacer, querer sentir culpable, vienen a querer hacerte sentir culpable porque no vas a la iglesia, o porque, ay, sos esto, sos el otro, el problema está en vos. No, el problema no está en vos, hermano, hermana, el problema no está en mí, Si alguien me trata mal, el problema no está en mí. Siendo un cristiano salvo, yo sé que es porque odian a Cristo, odian a Dios, que me dio su espíritu y yo lo tengo, entonces me van a odiar a mí, porque lo odiaron a él primero, ¿tá? Pero aún así, el problema no está en mí, el problema está en la persona que probablemente está endemoniada o probablemente es muy soberbia. Por eso, y como es del mundo, odian a los cristianos. ¿Y cómo puede ser entonces? Porque eso está en la Biblia. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que vosotros. En Primera de Juan dice, eso dijo Jesús lo de anterior. Ahora, en Primera de Juan dice que, hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Pero, ¿cómo es el tema entonces? Yo voy a este lugar que supuestamente es una iglesia cristiana y creen en la Biblia y practican la Biblia y la palabra de Dios y bla 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 y Jesús y bla bla bla, pero me tratan igual o peor que el mundo. Saca la conclusión. No es gente salva. No es verdadero. No es gente que te va a apoyar incondicionalmente como debería hacerlo un hermano en Cristo. No es gente que va a tener un celo no es gente que tiene celo por la palabra de Dios como un verdadero hermano en Cristo. No es gente que tiene hambre de la verdad como un verdadero hermano en Cristo. No es gente que se nutre honestamente de la Biblia, porque hay muchos siervos del diablo que saben la Biblia, saben hablar de Biblia. Ahí entramos en otro tema. Los seminarios, donde le lavan el cerebro a la gente, ahí introducen doctrina católica y esas cosas son las que se predican en estas supuestas iglesias, entre comillas iglesias, pero supuestamente protestantes. Y esto es un plan que ya estaba hace rato, pero ves, si nadie te habla de estas cosas, ¿cómo la vas a saber? Si nadie te dice, investiguen, porque están atacando a la iglesia, a la verdadera iglesia de Cristo con falsas Biblias, con versiones corruptas, con doctrinas católicas. Si nadie te explica esas cosas, ¿cómo vas a saber con qué te ataca el diablo? Si nadie te lo explica. No hablemos porque es muy polémica. Soy cristiano, soy de las personas más polémicas que hay. Jesucristo es el hombre más polémico de la historia, el hombre más odiado de toda la historia. ¿Cómo no vamos a hablar de temas polémicos? ¿Cómo no vamos a hablar de la corrupción? ¿Cómo no vamos a hablar de las religiones satánicas y exponer todas sus mentiras? ¿Cómo no vamos a hablar de eso? Pero en estos lugares, ¿qué se hace con la gente? Y se las hace tibias, frías. Y te atacan de manera caliente. Te atacan, se les salen los demonios y te atacan. Te desprecian con todo el odio del mundo. ¿Y por qué gente no salva esta gente? La mayoría, en general, no digo todos, ¿está? Ya aclaré eso. Gente que, ay, no hablemos de eso. No, bueno, y no quieren la verdad. No quieren saber la verdad. Pero son cristianos. Claro que no son cristianos. Están haciendo algo que
no está en la Biblia, que Dios no mandó a hacer, y supuestamente si no haces eso que Dios no mandó a hacer, no estás bien con Dios. No, 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 el que no está bien con Dios sos vos, que decís que hay que ir a la iglesia, que es obligatorio ir a la iglesia, que tenés que sí ir a la iglesia local, que tenés que tener un pastor encima de... No, si no hay nadie salvo en mi área, ¿qué congregación voy a tener? Si no hay nadie salvo en mi área, ¿qué pastor para pastorear me voy a tener? Piensen. Si no hay nadie salvo en tu área, si no hay nadie nacido de vuelta, que conozca la palabra, que conozca a Cristo, ¿cómo vas a hacer para congregarte? A ver, ¿con quién? ¿Ves que no funciona? Pero ven, tuercen las escrituras para juntarte con gente perdida. Cosa que también la Biblia condena y ya lo vamos a ver. Sigamos leyendo esto de Isaías 66. Así que, no muchos, toda esta gente no tiembla su palabra. Sean salvos o no sean salvos. Porque si sos salvo, en un momento te vas a dar cuenta que no hay edificio de iglesia en toda la Biblia. Y que todo esto es una farsa de las iglesias. De este sistema de supuestamente ir a la iglesia los domingos y congregarte y bla bla bla. Esto es una farsa esto. Congregarte con gente no salva. Congregarte con gente que no se convierte. Que no quiere saber nada de la Biblia. Que escuchan palabras y palabritas lindas todos los domingos y siguen teniendo la misma vida miserable. Nada de Espíritu Santo, nada de poder de Dios, nada de gente convertida. Solo, ay, mi familiar estaba en el hospital y ahora ya no está, y ahora ya salió del hospital. Oh, gloria a Dios. Pero, ¿tu familiar está convertido o no? ¿Vos estás convertida o no? Y de esas cosas no se aseguran en estos lugares. ¿Por qué? Y porque es toda una farsa. Se aseguran de que vaya gente. Se aseguran de que vaya gente, ¿para qué? Para dejar plata, nada más. Es negocio eso. ¿Dónde lo viste a Pablo reuniendo a la gente en un templo? Y cobrándole supuestamente el diezmo. O la ofrenda. La ofrenda no quiere decir que le dejes platita al pastor nomás, ¿eh? ¿Tu hermano necesita zapatillas? Ofrendale una zapatilla. Eso es ofrenda de verdad. Al hermano en Cristo. No solo al pastor. No solo al que... al pastor supuestamente. Pero ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de la palabra iglesia. Ya vamos a hablar del diezmo. Ya se viene, con el hacha. Voy a venir con el hacha yo. Versículo 3. El que sacrifica buey es como si matase un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que ofrece presente como si ofreciese sangre de puerco. El que quema incienso como si bendijese un ídolo. Acá Jehová, Jesús, sí, es la misma persona. Acá el Señor Dios se está quejando de los rituales que son retorcidos. Lo que era para hacer un ritual verdadero, algo que estaba en la Biblia, ¿no? En el Antiguo Testamento, la gente va y hace todo mal, lo hace por aparentar, lo hace... Está denunciando la corrupción de este sistema que se inventaron los judíos, ¿no? Que estaban corrompiéndose y estaban corrompiendo las costumbres y las leyes que Dios les había dado. Y fíjate que hoy pasa eso, ¿no? Hacen todas estas cosas, todas estas obras muertas. Hacen todos estos rituales vacíos. Todos estos eventos que Dios no mandó a hacer. Todas estas cosas que no tienen fruto. No, bueno, pero le dan comida a los pobres. ¿Y de qué sirve? Si no le predicás el verdadero evangelio, se va a morir, se va a ir al infierno. ¿De qué sirve? De que salgan a la madrugada a darle comida a la gente si no le predicás verdadero evangelio. Si no es gente llena del Espíritu Santo con el poder de Dios para ir a predicar el verdadero evangelio, no sirve de nada. No importa que tantas buenas intenciones tengas. De las intenciones no se vive. Pedro tenía buenas intenciones, tenía las mejores intenciones. Yo voy a morir por ti, Señor, voy a ir aún hasta la muerte por ti. Lo negó 3 veces después. ¿Ves que no importan las buenas intenciones? ¿De qué te sirven todas esas obras muertas, todos esos eventos y reunión de mujeres, reunión de líderes? Anda a bañarte, ¿qué líderes? ¿Líderes de qué? Es enfermo, soberbio, ahí se nota un olor a soberbia ahí en esos lugares. ¿Cómo no te vas a ir de ahí, hermano, hermana? Andate de ahí. No, bueno, pero acá son todos buenos conmigo. Y bueno, listo, asegúrense de seguir la palabra, Asegúrense de seguir la palabra de Dios entonces, en contexto. No me vengan a sacar cosas de contexto. Si tu congregación, supuestamente iglesia entre comillas, si son todos salvos, todos, 100%, cada persona que va ahí son todos salvos, todos están ahí con la Biblia correcta, aprendiendo,
preparando a más gente para que se extienda el evangelio, ¿no? Como la Biblia dice, ¿no? Que ¿cómo se llama? Que se entrene a hombres aptos para enseñar, básicamente. Si se está haciendo eso con varios ancianos, no con un solo pastor, con varios ancianos ahí que estén ahí, las mujeres las mujeres de mayor edad, enseñando a las más jóvenes a vivir una vida decente. Si están siguiendo la escritura, perfecto. Si están siguiendo las escrituras al pie de la letra, bueno, bien ahí, gloria a Dios. Pero es así. ¿Son todos salvos en tu congregación? ¿100%? ¿Nacidos de vuelta? ¿O solo recibieron a Cristo en su corazón, que eso no es el evangelio? ¿O solo antes no iban a la iglesia, ahora van a la iglesia? Y listo. Van a la iglesia hace 20 años. ¿Y qué aprendieron? ¿Y después? ¿De qué sirve? Si no hay salvación, si no hay nuevo nacimiento, ¿no? Si no hay un testimonio, una vida cambiada, salva por Jesucristo, ¿de qué sirve todo eso? ¿De qué sirve hacer todo eso todos los domingos, o sábados, o miércoles, o martes, o jueves, lo que sea? ¿Y de qué sirve hacer todas esas cosas que Dios no mandó a hacer? A reflexionar, ¿eh? Una exhortación, no estoy condenando a todo el que va a la iglesia es un demonio que se está yendo al infierno. No, no se me tome a mal. No confundan mis palabras, ¿está? Si sos salvo, date cuenta que eso está mal. Si no sos salvo, también date cuenta que eso está mal, convertite y salí de ahí. Salgan de ahí y ya les voy a mostrar qué más dice la Biblia. Y porque han escogido sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. El falso cristianismo moderno, o sea, no es cristianismo, pero se dicen cristianos modernos, su alma ama sus abominaciones y escogen sus propios caminos. ¿Querés hablar de la Biblia? No quieren hablar de la Biblia. ¿Querés hablar de la Biblia, de cosas? No, bueno, no saltemos con ese tema. No, bueno, pero yo creo que deberíamos pensar como que diciendo, no hables, no hables. ¿Eso es censura? ¿Eso es catolicismo puro, la censura? ¿Cómo no vamos a hablar? ¿Cómo no vamos a hablar de todas esas cosas? ¿Escuchaste alguna vez en las rondas, cuando termina el culto, de qué se habla? ¿De la Biblia? ¿De qué se habla? ¿Se habla de qué? De todo. No sé si de la Biblia, ¿eh? Yo ya fui a estos lugares. Salí volando. Tardé, porque en un momento fui cabeza dura. Pero después dije, no voy más. Si esto no es de Dios. Si esto no está en la Biblia. Si esto no está en su palabra. Y si esta gente, yo, teniendo un testimonio, en vez de decir gloria a Dios, me ven como un bicho raro. Esta gente no es salva. Este sistema no es de Dios. Y también estoy viendo, porque no es solo mi experiencia propia, otra vez digo, estoy viendo que muchos hermanos en Cristo se están dando cuenta de que esto no es de Dios. Y Dios está llamando a la gente, despertando a la gente, gloria a Él, gloria a Dios, y hace que hermanos se den cuenta. ¿Y cómo? Mirá, yo me convertí en un cuarto, encerrado en un cuarto llorándole a Dios. Yo no fui a un domingo a un lugar para convertirme. Dios Dios te quiere encontrar, te va a encontrar en el medio del desierto, en el medio del campo, en el medio de la selva, en la punta de un edificio, piso 20, a punto de tirarte, te va a decir ¡pará! Y te vas a convertir, si Dios quiere, te va a guiar. ¿Qué te pensás que es Dios? ¿Te pensás que no es todopoderoso? ¿Te pensás que es qué? Si Dios te quiere, te va a encontrar. Si Dios te quiere encontrar, te va a encontrar. Y te va a hacer conocer la verdad. Si la aceptás y te arrepentís y clamás a Él, te vas a convertir. Eso no tiene nada que ver con ir a un lugar todos los domingos. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Te hago una pregunta. En la guerra, viene la guerra. Y va a venir. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en la guerra? ¿Ir a un domingo a un lugar cuando el enemigo va a estar ahí persiguiendo y matando a todos? Siendo que los primeros cristianos se escondían, porque sí, hay que ser cauteloso. Está bien, Dios cuida, Dios protege todo, pero tenemos que hacer nuestra parte también. No hay que ser tan temerario, por así decir, ¿no? No hay que ser no seamos bobos.
Si el evangelio tiene que seguir, si tenés familia que proteger, no te vas a ir a que te corten la cabeza. O no vas a dejar que te corten la cabeza y después violen y maten a tu familia. ¿Por qué digo esto? Y porque en la guerra, ¿qué vas a ir todos los domingos a ese lugar? Cae una bomba en el edificio, en el templo, que le llaman iglesia, erróneamente, se llama templo, se llama edificio, se llama galpón, se llama lo que sea, menos iglesia. Cae una bomba, ¿a dónde vas a ir? ¡Ay, no! Ahora no podemos congregarnos. Y siempre los cristianos, los hermanos en Cristo se pueden congregar en un parque, en la casa, como tiene que ser, en la casa, en lugar privado de uno. ¿Acaso no dice la Biblia? Cierra tu cuarto, ora a tu padre que está en secreto, él te recompensará en público. Y no es así con la congregación. Congregate con tus hermanos en Cristo. Congregate con tus hermanos en Cristo, no con gente perdida. Y oren, y estudien la palabra, y exhórtense unos a otros en privado. ¿Qué van a hacer cuando venga la guerra? ¿A dónde se van a querer reunir? Y la onda es de reunirse en donde se pueda. No alquilar un lugar y chuparle la plata a los demás porque hay que alquilar el lugar. No. Eso no, ¿ves? Todo eso no es bíblico. Y hay muchas cosas que pasan, que suceden a cada rato en estos lugares. Y todo el sistema es corrupto. Todo el sistema es corrupto. Este sistema no es de Dios. Ir a la iglesia no es de Dios. ¿Está? Ir a la iglesia no es de Dios. ¿Te duele? Bueno, no me importa. Versículo 4. También yo escogeré sus escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió. La Biblia no la quieren seguir 100%. Dicen que siguen la Biblia. Pero no. Tienen unas 60, nuevas versiones. La 60 corrupta del Vaticano y el resto de las nuevas versiones. Tuercen las escrituras para justificar este sistema antibíblico. Este sistema que invita a gente salva y perdida y los mezclan, cosa que la Biblia dice que no hagan eso, ellos van y lo hacen. Corrupción tras corrupción y corrupción y corrupción y corrupción. Querés exhortar y mostrar y hablar de la Biblia y cosas de verdad, te tildan de loco, de paranoico, de conspiranoico, de esto, del otro, como un marciano. Pero si es la verdad, si es lo que Dios muestra. Claro, no conocen la verdad. Ese es el tema, no conocen la verdad. No están salvos, por eso rechazan tanto la verdad. Y Dios llama y nadie respondió. Hablé y no oyeron. No quieren oír la palabra de Dios. Por eso no quieren oír cuando dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Eso no quieren oír. Dios no habita en templo de hombres, en templos hechos de manos de hombres. No quieren oír eso. Antes hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que no me agrada. ¿Te pensás que a Dios le gusta que maltraten a sus hijos, le hagan bullying en estos lugares? Y mismo que no sean salvos. ¿Te pensás que a Dios le gusta que maltraten a gente que es más sumisa o es más paciente o es más decente que toda esta manga de animales boca abierta que van a la iglesia y se creen cristianos de verdad? ¿Te pensás que a Dios le agrada cuando maltratan a sus hijos con la excusa de que esto es una iglesia de Cristo que cree en la Biblia y la palabra de Dios y el Salvador Jesucristo? ¿Te pensás que a Dios le agrada esa hipocresía? A Dios no le agrada esa hipocresía. No le agrada. Pero, ¿qué dice la palabra? Escogieron lo que no me agrada. Hicieron lo malo delante de mis ojos. Yo iba a una congregación que había un tipo que tenía 5 hijos y tenía 3 hijos aparte. Y seguía yendo a la congregación. Y y había traído a la otra mujer y vivieron en la misma casa con 2 mujeres y los 8 hijos en total. Y nunca le dijeron nada. Y capaz que le habrá hablado un poco, pero siguió yendo y siguió viendo a la mujer y sigue hoy. Ahora la mujer se había ido y después se llevó al resto de los hijos, ¿no? La otra mujer. Pero mirá todo ese desastre. El tipo viviendo abiertamente así y el tipo no le dijo nada al pastor. Y porque son todos corruptos. Y el mismo pastor te maltrata también. El mismo pastor te hace bullying. El mismo pastor te mira mal. El mismo pastor, entre comillas, te mira. Ah, sí, cuando hablas algo importante, algo de la Biblia, algo interesante. Ah, sí, y no te da ni pelota. No te da ni bolilla.
Porque son del mundo, son gente perdida. Por eso maltratan mal a los cristianos. Por eso tratan mal a los cristianos. Por eso tratan mal a la gente convertida. Porque son gente no convertida. Este lugar está lleno de gente no convertida. Porque este sistema de ir a la iglesia está diseñado para atraer a gente no convertida. Recuerden Apocalipsis 13. Y le adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Porque la gente salva que tiene sus nombres en el libro de la vida del Cordero sube antes de que aparezca el anticristo. Entonces se van a quedar todos estos falsos cristianos. Por eso la advertencia. Cuidado, todo este sistema es para preparar la venida del anticristo. Un anticristo necesita falsos cristianos. Es así. Por eso asegúrate, seas quien seas, de ser un verdadero cristiano. Si realmente naciste de vuelta, si realmente te dio el Espíritu Santo Dios para que entiendas las cosas de Dios, para que entiendas su palabra en contexto y te muestre y tenga una experiencia espiritual verdadera, no un sueño, una voz. Si escuchás la voz de Dios, tiene que ser conforme a su palabra, tiene que ser conforme a lo que está escrito en la Biblia, en contexto, ¿está? Pero bueno, esta parte describe muy bien el falso cristianismo moderno. Jeremías 7:4, ¿qué más dice la Biblia? Jeremías 7 versículo 4. No confiéis en palabras de mentira diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Algo más claro? Este es el templo de Dios, esta es la casa de Dios. Ese galpón alquilado no es la casa de Dios. Ese edificio alquilado no es la casa de Dios. Ese ex templo católico no es la casa de Dios. No es el templo de Dios. El templo de Dios es el cristiano, porque Dios vive en mí, Dios vive en el cristiano. El que está en Cristo tiene a Dios morando dentro de sí, y eso está muy en claro en la Biblia. Por eso vamos a ver la diferencia. Yo tengo a Cristo viviendo en mí, yo tengo a Dios viviendo en mí, yo soy casa de Dios, así como vos, si estás salvo, salva, hermano, hermana en Cristo, vos sos la casa de Dios. Dios habita en vos. Dios no habita en templos, Dios no habita entre ladrillos. Él es sublime, Él es altísimo, Él tiene su trono en el cielo, altísimo, Señor de señores, Dios de dioses, Rey de reyes, Señor Jesucristo, Señor Jehová. Él no va a vivir en un galpón todo sucio, Él no va a vivir en un templo edificado por manos de hombres. Él vive en el que se convirtió, en la persona a la que Él le dio su espíritu para Él poder vivir en la persona. Por eso Dios no vive en la gente perdida, porque tienen un cuerpo no redimido, en el sentido de que no son salvos, y al no tener el Espíritu Santo, claramente Dios no habita en ellos. Dios habita en gente regenerada, no en gente degenerada. Bueno, vamos a seguir y ya voy a mencionar eso, la perversión. Hechos 7, del 48 al 51. Hechos 7, del 48 al 51. Este es Nuevo Testamento, ¿no? Porque siempre dicen, ¡ay, el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento! Bueno, vamos al Nuevo Testamento entonces. Hechos 7, del 48 al 51. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano. El Altísimo no habita en templos hechos de mano. ¿Y qué hace esta gente? Templo de Dios, tabernáculo tal, la casa de Dios. Anda a bañarte, mentiroso, hipócrita. ¡Paren de mentir! Como el profeta dice, 49. El cielo es mi trono, acá está citando Isaías 66. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mis manos todas estas cosas? O sea, Dios, ¿qué le vas a querer venir acá, Señor, construir? Porque aparte predican el falso evangelio este de Señor Jesús, ven a mi corazón, como si fuese que le mandás a Jesús y Él entra en tu corazón. ¿Quién sos para mandar a Jesús vos? Nadie sos. O sea, ¿qué le vas a hacer al creador de todo? Él es el creador de todo. Él nos hizo, dice el Salmo 100, y no nosotros a nosotros mismos. Salmo 100. Él, Jehová, nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Él es el creador. ¿Qué le vas a construir qué? Si Él tiene... Él tiene todo. Él es el que da. ¿Qué tiene que construirle? ¿Qué edificio tiene que construirle? Nada. Eso ya fue abolido ya. Hasta que llegue la plenitud de los gentiles. Dios destruyó ya el segundo templo en Jerusalén. Y pasó a morar en el cristiano.
De eso se trata la iglesia, de eso se trata el cuerpo de Cristo. Es Dios viviendo en el cuerpo del creyente, viviendo en el creyente. 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Y cuántos falsos cristianos nacieron y fueron criados en este falso sistema de ir a la iglesia? Desde niños les inculcaron esto de ir a la iglesia, ir a la iglesia, ir a la iglesia, desde niños, y no conocen otra cosa. Y llegan de adolescentes y, bueno, salen de todo. Puede salir alguien súper rebelde o pueden salir alguien súper religioso. Aún así, este sistema sigue estando mal. ¿Por qué? Porque resisten siempre al Espíritu Santo, como sus padres. Como sus padres, estos falsos cristianos que los criaron en este sistema, en estos lugares, resisten al Espíritu Santo. Porque tienen metido esto en la cabeza de recibir a Cristo en tu corazón, recibir a Cristo en tu corazón y nacer de nuevo, ¿dónde está? Y ser convertido, ser salvo por Cristo, ¿dónde está? No mezclen las cosas, No mezclen las cosas. Aparte, piensan que no, bueno, yo fui salvo cuando era niño en una iglesia, yo fui salvo con 9 años. Los niños no van al infierno. ¿Por qué tienen que ser salvos los niños? ¿Salvos de qué? ¿Del infierno? ¿Qué te pensás? Dios manda como Belarmino, ya tengo un video sobre eso, como el enfermo el jesuita Belarmino que pensaba que los niños iban al infierno. Los católicos piensan que los niños van al infierno. Los niños no van al infierno. El niño muere, va al cielo, va a descansar. ¿Qué te pensás? ¿Dios va a torturar a un niño en el infierno? Vos estás loco. ¿De qué salvación me hablas? ¿De qué conversión a los 12, 10, 11, 8, 9, 10? A un niño no se tiene que convertir. ¿Le enseñás las cosas de la Biblia? Perfecto. Pero enseñale honestamente la Biblia. Enseñale que él va a llegar a un día va a llegar a la mayoría de edad, a la verdadera responsabilidad y a empezar a rendir cuentas a Dios. Eso enseñale. No le enseñe que tenés que convertirte a los 9 años. Es una estupidez más grande de una casa. Eso es la mayor fábrica de falsos cristianos que hay. Un falso evangelio ese. Enseñale al niño que cuando llegue a cierta edad, cuando llegue a cierta madurez, ahí va a poder ir, ahí va a tener toda la capacidad de irse al infierno. Y ahí se tiene que convertir, ahí tiene que nacer de vuelta. Pero mientras es niño, bueno, guíalo sí a una vida decente. Guíalo, que conozca la palabra, sí, perfecto. Para que un día, cuando se dé cuenta que se tiene que convertir, vaya a la palabra, en contexto, ¿está? No que sea un falso cristiano que lo criaron en estos lugares y es el hijo o la hija del pastor y maltrata a todos porque es el hijo o la hija del pastor y nadie le puede decir nada. Hipócritas, sucios, asquerosos, dan asco, dan asco, repugnantes son. Hechos 17. Del 24 al 25. ¿Qué más dice la Biblia? Hechos 17, del 24 al 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos. Otra vez, ya 3 veces la Biblia nos dice que Dios no habita en templos hechos de manos. ¿Tenés ganas todavía de decirle casa de Dios a un edificio? ¿Tenés ganas todavía, después de ver estas escrituras, de decirle casa de Dios, tabernáculo, cualquier esos nombres blasfemos que le pongan a estas falsas iglesias? Hablan en nombre de Dios todavía, mirá vos. 25. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo. ¿Qué tiene que hacerle? ¿Un ritual? Él no necesita todas esas cosas. Él ya se deshizo de todas esas cosas. Los gentiles no tenemos que hacerle ningún ritual, nada. Lo único que tenemos que hacer es recordar la muerte del Señor hasta que Él venga, la Santa Cena. Y eso es algo personal, a conciencia, no es un ritual. ¿Se entiende? En sí. Es a conciencia, para vos recordar lo que hizo el Señor por vos. Y lo que el Señor pidió que hagas, para recordarlo, estar en buena comunión con Él. ¿Se entiende? Así que no mezclen las cosas. Pues Él a todos da vida y aliento y todas las cosas. Otra vez, ya 3 veces nos dice la Biblia que Dios no habita en templos hechos de manos. Y estos descarados, boca abierta, maleducados, dicen
iglesia de Dios, esto es la iglesia esto, la iglesia lo otro, templo de Dios, tabernáculo de Dios y un montón de blasfemias más. Hechos 20:28. La verdadera Biblia en español, la Reina Valera Gómez es la verdadera Biblia en español, es lo mejor que tenemos en español. Dice Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Dios compró la iglesia con su propia sangre. Jesucristo es Dios, Jesucristo es Jehová, Jesucristo es el Señor Dios Todopoderoso. Él murió en la cruz, Dios murió en la cruz, Jehová murió en la cruz. Zacarías 12:10. Jehová, el Señor Todopoderoso, compró la iglesia con su propia sangre. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Pero las nuevas versiones te retuercen este texto. Te hago una pregunta. ¿Jesús murió por un edificio? Es absurdo preguntar eso viendo estas escrituras, ¿no? Hechos 17:24, Jeremías, ¿no? Hechos 7:48-51, ¿no? Isaías 66, del 1 al 4. Después de ver todos estos versículos que dicen que Dios no habita en templos hechos de manos, te hago una pregunta. ¿Dios compró edificios con su propia sangre? ¿Qué compró? Él compró gente. Él compró almas. Él compró personas con su propia sangre. Él pagó por nuestros pecados para redimirnos y llevarnos así, para limpiarnos y justificarnos a la gente que se arrepintió y creyó en el Evangelio, el verdadero Evangelio. Él compró personas con su propia sangre. Él no compró un edificio corrupto con su sangre. Él no compró un edificio abierto de piernas al Vaticano con su sangre. Él no compró un edificio donde se enseñan herejías, donde se enseñan doctrinas católicas. Él no compró eso. Él compró personas que se arrepintieron de sus pecados, que le temieron y dijeron: Señor, sálvame, que me estoy yendo al infierno. Él compró eso. Él compró gente que se arrepintió de verdad. Él no compró una manga de hipócritas con el corazón duro, que solo usan de excusa la Biblia. Él compró personas que le creyeron. Y Él nos amó primero. ¿Qué va a decir ahora? ¿La iglesia es qué? A ver. ¿Qué me vas a decir ahora? A mí, que conozco la Biblia. ¿Qué me vas a decir que es la iglesia ahora, ¿Qué me vas a decir? ¿Que tengo que ir todos los domingos? Acá no dice. El Señor no habita en templos hechos de manos. No confiéis en palabras de mentira diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero los falsos pastores van a seguir predicando. Hoy no, tenemos que venir a la iglesia porque bla, 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 porque esto, porque el otro. Con ganas de seguir mintiendo, ¿no? Boca abierta. Maleducado, boca abierta. Efesios 5:30 al 32. Efesios 5 del 30 al 32. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Este misterio grande es, mas yo hablo en cuanto a Cristo y a la iglesia. El misterio de Cristo y la iglesia es que, entre otras cosas, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Todo el tiempo estás en la iglesia, hermano, hermana. Todo el tiempo, 24/7. A cada segundo estás en la iglesia. ¿Por qué? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Acá dice solo los domingos. Solo los domingos a las 9:30 de la mañana. Solo los domingos a las 10 de la mañana o lo que sea. No, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Él compró la iglesia con su propia sangre. La iglesia es gente salva, es gente convertida. No se está refiriendo a un edificio acá. ¿Se entiende? Porque somos hermanos, creyentes, gente salva, nacida de vuelta. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Está hablando del cuerpo de Cristo, de la carne de Cristo, de sus huesos, de los huesos de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Los creyentes. Un edificio no es parte del cuerpo de Cristo. ¿Se entiende? Y acá en el versículo 32 nos aclara este misterio grande es. Mas yo hablo en cuanto a Cristo y a la iglesia. La iglesia es gente convertida, es gente salva. No es un edificio, no es un sistema religioso. Jesús no vino a fundar una religión. Él vino a destruirlas todas, básicamente. Jesús no vino a fundar religión. Jesús no vino a establecer un sistema hecho por el hombre.
es un sistema establecido por Él mismo. Él es Dios. ¿Tá? Y lo que Pablo escribió, lo que Pablo escribió de Romanos a Filemón, concierne a la iglesia de Cristo. Así que bueno, vayan entendiendo esas cosas. 1 Corintios 10:17. Porque nosotros, siendo muchos, somos un solo pan y un solo cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Tá? Y entiendan que también esto tiene que ver con el tema de cómo Cristo dijo ser el pan de vida, el pan que fue, ¿no?, entregado por nosotros, el pan que bajó del cielo y todo eso, lo que tiene que ver con la crucifixión. Él dio su carne, él dijo, esto es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Todo eso, ¿se entiende? Participamos de aquel mismo pan, Jesucristo, el pan de vida. El que comiere de este pan, ¿se entiende? Está hablando de Cristo, y si somos partícipes de aquel mismo pan, es porque somos salvos, comimos de ese pan, se nos redimió, creímos en el Evangelio, creímos que Jesús dio su vida, dio su cuerpo, derramó su sangre, y todo lo que concierne al verdadero Evangelio, ¿se entiende? Acá no tiene nada que ver con un edificio, acá no tiene nada que ver con saquito y corbata, esto no tiene nada que ver con no hables mal de las otras religiones, esto no tiene nada que ver, ¿está? 1 Corintios 12, del 2 al 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, somos todos sumergidos en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. Bautismo espiritual, ¿se entiende? Ya sean judíos o gentiles, ya sean siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular. O sea, el cuerpo de Cristo, la iglesia, ¿se entiende? La iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Este misterio grande es, mas yo hablo en cuanto a Cristo y a la iglesia. Cristo compró a la iglesia, o sea, Dios compró a la iglesia. Bueno, Cristo es Dios. Él compró la iglesia con su propia sangre. Nos hizo ser parte de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. ¿Está? Entonces somos la iglesia de Cristo, somos un cuerpo, es porque estamos en el cuerpo de Cristo, partícipes de aquel pan, somos uno en Cristo, ¿se entiende? Uno en Cristo. Somos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios. Es sinónimo, el conjunto de creyentes, el cuerpo de Cristo, ¿se entiende? Esto no tiene nada que ver con un edificio. Nada que ver con un edificio. 1 Corintios 12, 27, clarísimo. Vosotros pues, vosotros, ¿quiénes? Gente salva, hermanos, hermanas en Cristo, nacidos de vuelta, salvos por Cristo, limpios por la sangre de Jesucristo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular. ¿Ves? Acá no dice el domingo vení y vas a ser parte del cuerpo de Cristo. No. El domingo vení a la iglesia. No, no dice eso. Romanos 12:5. Romanos 12:5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Pero esto es todo gente salva. No podemos ser miembros los unos de los otros cuando el otro no está salvo. Si vos no estás salvo, no podemos ser parte del mismo cuerpo, porque vos no estás sumergido en Cristo, no estás bautizado con el Espíritu Santo, no estás salvo, no somos hermanos. No podemos estar en un mismo cuerpo y no podemos estar en la misma congregación hablando de las cosas de Dios. No podés hablar de las cosas de Dios con un incrédulo. Por eso, en estos lugares no se habla completamente de las cosas de Dios. Se hablan salamerías, palabritas nomás, pero no se habla con honestidad y transparencia de las cosas de Dios. Porque en realidad la gente esta no quiere saber nada de Dios. Versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, apegaos a lo bueno. Esto lo tenía que poner porque... ¿Cumple esto? ¿Las falsas iglesias modernas cumplen esto? Claro que no lo cumplen. Fingen, todo fingen. Doble, triple, cuádruple, quíntuple cara son. Fingen. Dios te bendiga. Qué bueno. Que esto, que el otro. Y después te andan tratando mal y mirando mal y hablando mal a tu espalda y... montón de cosas. Me parece que no siguen la palabra. El amor sea sin fingimiento. Y el amor es aborrecer. Y el amor es ser sincero y transparente también. Aborreced lo malo, apegaos a lo bueno.
Una falsa iglesia que predica doctrina católica, ¿está aborreciendo lo malo, apegándose a lo bueno? No. Una congregación de supuestamente gente salva, entre comillas, pero en realidad está compuesta por poca gente salva y mucha gente perdida, y se predica falso evangelio, y no están advirtiendo sobre los males de la religión y los males, y no están advirtiendo sobre las trampas del diablo, y no están enseñándole de verdad, preparando a la gente para que pueda tener una vida cristiana decente, una vida cristiana con el verdadero poder de Dios, y que puedan conocer más de Dios y todas esas cosas. Una congregación así, ¿está aborreciendo lo malo? No. ¿Se está pegando lo bueno? No. Si todas estas falsas iglesias no siguen la palabra, no siguen la Biblia, no siguen la Biblia en contexto, ¿se están apegándose a lo bueno? No. Al contrario, se están apegando a lo malo. ¿Qué más dice la palabra? Efesios 1, del 22 al 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesús no es un templo, no es un templo pagano. Jesús no es un edificio, Jesús no es un galpón. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, los creyentes en Cristo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿se entiende? El cuerpo de creyentes, de gente salva en Cristo. Ellos, nosotros, somos el cuerpo de Cristo. ¿Quedó bien en claro? El cuerpo de Cristo es la iglesia, los creyentes, la gente salva. ¿Qué más dice Colosenses? ¿Qué más dice la Biblia? En Colosenses 1, 18 dice, y Él, Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El cuerpo es la iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia, y Jesús es la cabeza. Jesús, no el pastor. Jesús, no el papa. Jesucristo y su palabra en contexto. Y todas las cosas que habló Pablo, el Señor le mandó a escribir, para que Él nos instruya, para que Jesucristo nos instruya mediante Pablo. Pasemos al versículo 24. Colosenses 1:24, que ahora me regocijo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Otra vez, ¿qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular, la gente creyente, las personas salvas nacidas de vuelta. Eso es los que componen la verdadera iglesia, y estamos repartidos por todo el mundo. Estamos por todos lados repartidos y somos pocos. Los cristianos no somos muchos. La mayoría de la gente va al infierno, y eso está muy en claro en la Biblia. Somos muy pocos los cristianos, de verdad, nacidos de vuelta. Es muy poco. Por eso es un gozo cuando, por ejemplo, para mí es un gozo cuando me encuentro con un hermano en Cristo de verdad. Porque es hermoso hablar de Dios, hablar su palabra y saber que la otra persona entiende, ¿viste? Pero pregunta, ¿cómo haces si no hay gente convertida en tu área? ¿Ves que no es un mandamiento esto de tenés que congregarte sí o sí porque si no estás mal con Dios y qué sé yo y qué sé cuánto? Lee Hechos, lee las cartas de Pablo, lee el Nuevo Testamento, lee la Biblia. Todo esto de ir a la iglesia es una farsa, ¿está? Y otra cosa, de vuelta a lo mismo, a lo que conlleva la congregación. Es gente salva. Gente no salva no puede entrar a la congregación porque no son parte del cuerpo de Cristo, no son parte de la iglesia. Y ya les voy a demostrar eso. Y muchos dicen, no, bueno, pero en Hebreos dice. Bueno, ya sé lo que dice Hebreos, pero vamos a entrar en contexto, ¿tá? Hebreos, ya sabemos que está escrito para hebreos. Y ya voy a sacar un video que es para mostrar que en realidad el contexto de este libro, de esta carta, es judíos en el tiempo del Apocalipsis, que no coincide con el resto de las cartas de Pablo. Es otra dispensación, Hebreos, distinta a la de Romanos a Filemón. Son dos dispensaciones distintas, ¿está? Pero bueno, vamos a leer. Yo soy honesto, vamos a leer. Yo voy a ser transparentes en esto. Seamos transparentes, vamos a leer y vamos a ver qué dice el versículo en contexto. Hebreos 10:25 dice, no dejando nuestra congregación, gente salva,
Entonces no puedes decir, no, bueno, ¿ves? Estamos haciendo caso a este versículo. Primero, está sacando de contexto el libro de Hebreos. Y segundo, la congregación es de gente salva. La congregación es de gente salva, no de gente perdida. ¿Qué hacen estas falsas iglesias? Todos estos lugares que se dicen ser iglesias y no son edificios nomás llenos de gente perdida, básicamente. En muchos lugares hay gente puramente perdida. Pues una barbaridad las herejías que dicen. De todo esto de supuestos apóstoles, pastoras. Uy, no. Terrible. Es gente perdida. Pero la Biblia dice nuestra congregación. La congregación tiene que ser de gente salva. No puedes mezclarte con gente perdida. Porque la persona que no está salva no entiende las cosas de Dios. ¿Cómo le vas a explicar a una persona que no está salva las cosas de Dios? ¿Ves que es todo negocio? Es todo puro negocio. Para traer plata nomás. Para que el pastor se llene de plata a costa de los imbéciles que van a estos lugares a dejar plata gratis. Y lo terrible de esto es que van al infierno. Van al infierno porque piensan que eso es lo más trágico. Eso es lo que me causa un... Es horrible. Es horrible sentir eso. Saber que hay mucha gente que piensa que conoce a Dios y que piensa que va a ir al cielo y no va y muere y va al infierno. Eso es lo peor que puedes hacer. Por eso Jesús dijo a los fariseos que llevaréis mayor condenación porque los que supuestamente tienen que guiar a las ovejas, tienen que guiar a las personas a la verdadera palabra de Dios en contexto, las vuelven peor hijos del infierno, ¿no? Y las mandan al infierno. No les predicaron la verdad, teniendo Biblia en la mano. ¿Te imaginas eso? Una persona que tuvo la Biblia en la mano y muere y va al infierno. Imagínate el nivel de arrepentimiento. Decir, tuve la Biblia en mis manos. Y tuve a esta gente alrededor. Y tuve a ese predicador, este supuesto predicador que nunca me advirtió sobre el infierno. Nunca me advirtió sobre verdadera salvación. Entre tantos otros casos, ¿no? Porque hay veces que la persona ya se cree salva y no quiere escuchar nada y no quiere saber nada. Ya se cree salva y listo. Ya se cree salva y piensa que bueno, ya está, ya voy al cielo. Terrible, es terrible eso. Y peor también va a ser toda esta generación que se viene, o que ya está viva, que va a terminar adorando al anticristo, pensando que están adorando al verdadero Jesús, adoran al falso Jesús, toman la marca de la bestia, mueren, van al lago de fuego. Bueno, y van al lago de fuego directamente. Terrible. Terrible. Bueno, sigamos analizando este versículo. Nuestra congregación, gente salva. ¿Querés utilizar esto como instrucción en justicia? Perfecto, está, pero hacelo bien. No digas, no use esto de excusa para meter a gente salva y gente no salva en un edificio y ganar plata retorciendo la palabra de Dios. No, y no retuerza la palabra de Dios. Y si vas a hacerlo, que sean todos salvos. Primeramente, la congregación tiene que ser de todo gente salva. Y tiene que predicar la verdad, ¿eh? Y tiene que predicar la verdad. De pastorear. De verdad. No ser un lobo que le roba plata a las ovejas. Pero ven. Dicen, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, ¿viste? Y ahí dicen, ¿viste? Estos que no van a la iglesia, qué sé yo. No está entendiendo nada del pasaje, no está entendiendo nada de la Biblia. Estás adorando a hombres y no a Dios. Estás haciendo obras muertas y religión muerta en vez de servir a Dios en espíritu y en verdad. Están haciendo todo mal. Sino exhortándonos unos a otros. ¿Se exhortan unos a otros? ¿O con una carita falsa dejan pasar todo y nadie habla nada y es puro chusmerío por detrás y puro chusmerío y comentarios y tal, le metió los cuernos a la mujer y qué sé yo, qué sé cuánto y se separaron y el otro tiene toda la familia presa y que esto que el otro y problema de gente perdida y pues sí, está bien. Hay cosas que son problemas que les pasan a todos, no estoy diciendo que si tenés un problema así sos perdido, no, pero se entiende, hay problemas que claramente no está salvo, claramente no va a tener ciertos problemas si no está salvo, ¿se entiende? O sea, y encima dicen, no se exhortan unos a otros, ¿entendés? No se predica verdadero evangelio, no se están exhortando de verdad. Bueno, tuvo este problema, bueno, que se convierta y no va a tener más este problema. Que se convierta de verdad. Pero ese es el tema. No quieren que la gente se convierta de verdad. Quieren
que vayan a la iglesia. No, está teniendo un problema de que vaya a la iglesia. No, que sea salvo por Cristo. Y si vos tenés una congregación de toda gente salva, imagínate el poder de Dios a través de gente de su pueblo. Hoy es muy difícil, muy escaso, porque estamos repartidos y somos pocos los cristianos. Pero imagínate cómo fuese si se hace como Dios quiere, como Dios manda en el Nuevo Testamento. Una congregación, todos gente salva, lleno del Espíritu Santo, porque no puedes estar salvo y sin el Espíritu Santo. ¿Sos salvo? Tener el Espíritu Santo. No tener el Espíritu Santo, no sos salvo. Así nomás. Imagínate una congregación bien organizada, como se debe, según la Biblia. Gente con el Espíritu Santo. Imagínate las proezas que haría Jehová. Pero no. Estas falsas congregaciones tienen lleno de gente perdida. Y por eso fulanito está de vuelta. Por eso fulanito está de vuelta en las calles. Por eso fulanito dejó de ir. Porque es un sistema falso. Y porque la gente no es salva. Si sos salvo, no te puedes escapar de Dios. No te puedes escapar de Dios. A donde Dios te va a agarrar, donde sea, te va a encontrar. No te puedes escapar de Dios si sos salvo. Te va a hacer volver, quieras o no. Te va a hacer volver. Pero, ¿por qué? ¿Viste? Ay, fulanito no vino más a la iglesia. Y bueno, y no conoce a Dios. No tiene nada que ver de ir a la iglesia o no. No conoce a Dios, no se quiere acercar a Dios y listo. Ahora, si fulanito se arrepiente, se convierte de verdad y está con una Biblia en su cuarto orando a Dios, es mucho más probable de que él tenga más éxito y tenga una mejor vida cristiana, y la tiene, que mucha gente que va a la iglesia. Y ese fulanito, si se arrepiente y se convierte a Dios y realmente cree y conoce la Biblia en verdad, en contexto, va a tener el poder de Dios en su vida, no como estos hipócritas que dicen que son cristianos y que van a la iglesia. Ir a la iglesia no es salvación. Ir a la iglesia no es salvación ni evidencia de salvación. Nada que ver. Así que, de vuelta. Dice, no dejando nuestra congregación, Hebreos 10:25, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. ¿Se exhortan en estas iglesias? No. ¿En estas falsas iglesias? ¿En estas iglesias modernas? ¿En estos edificios iglesias? ¿Se exhortan unos a otros correctamente con la Biblia en contexto? Claro que no. Hablan de cualquier pavada, hablan de cosas del mundo y van a actividades mundanas en vez de exhortarse unos a otros. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? Y bueno, aquel día, ¿viste? Esto es para hebreos en el fin del mundo. Ese es el verdadero contexto, ¿tá? Así que tanto si querés usarlo para instruir en justicia, no te sirve tampoco para justificar estas falsas iglesias. No te sirve para justificar ir a la iglesia. Esto no quiere decir que tenés que ir a la iglesia. Primero, ¿por qué? Porque la congregación tiene que ser de gente salva. La exhortación tiene que ser mutua, en contexto, en la Biblia en contexto. Y el verdadero contexto de este versículo es el fin del mundo. Esto es para judíos en el fin del mundo. Esto no es para la iglesia cristiana de hoy en día. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana verdadera de hoy en día no va a pasar por el Apocalipsis. Los hebreos, sí. Por eso se llama hebreos. Y ya voy a hacer un video sobre eso más específico. Pero ven, otro versículo que prohíbe juntarte con gente perdida, y eso es lo que más hacen estas falsas iglesias, es 2 Corintios 6, del 11 al 18. Y muchos tuercen estas escrituras, como ya vi en un video y ya expuse eso. Estos mercenarios, ¿cómo se llama? El TCI, TGI, TGC, no me acuerdo. El Coalición por el Evangelio. Bueno, esa manga de falsos. Había un imbécil diciendo que Pablo nunca habló del matrimonio. Esta es la primera vez que habla del matrimonio, y este versículo, estos pasajes hablan del matrimonio. Esto es una estupidez, dijo el estúpido ese. Una estupidez. Esto no habla del matrimonio. Nada que ver. Y Pablo ya había hablado del matrimonio en 1 Corintios 7. Mintió. Y bueno, estos mercenarios, estos falsos cristianos, estos fanáticos de edificios de iglesia, estos cultistas, porque es un culto, una secta. Todo eso es culto, es secta. Gente loquita religiosa. Te van a mentir todo hasta el final, y te van a negar en la cara las escrituras para mantener su sistema. Te van a negar la escritura en la cara para querer justificar y mantener su sistema corrupto. ¿Qué dice en realidad la Biblia? 2 Corintios 6, del 11 al 18, dice: nuestra boca está abierta a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en vosotros, mas estáis estrechos en vuestras propias entrañas. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Ponete las pilas, sos cristiano, hacé bien las cosas. Más o menos está diciendo esto Pablo.
No te dejes intimidar por los herejes. No caigas en herejías. Ensanchaos también vosotros. Si estás en Cristo, estás en el cuerpo de Cristo, sos cristiano de verdad, agarrá la Biblia y ensanchate. En ese sentido habla Pablo. Ensanchate y viví correctamente, en contexto. La Biblia en contexto, no la saques de contexto, ¿se entiende? Ensanchaos también vosotros, dale, no se pongan tímidos, no se pongan fríos, tibios, mal. Ensanchaos también vosotros, tomen actitud, eso está diciendo. Tomen actitud, ¿por qué? Versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué yugo desigual? Y porque el incrédulo no está salvo y vos sí estás salvo. Vos tenés el yugo de Cristo y el incrédulo no lo tiene. Por más que hable, diga yo Cristo esto, Cristo el otro, no está salvo, no tiene el yugo de Cristo. ¿Qué dice Jesús? Mirá, me hizo acordar de un versículo en Mateo. Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué dice Jesús? Mateo 11:28. Venid a mí, no dice venid a mi iglesia, venid a la iglesia. No, dice venid a mí, venid a Cristo, ir a Cristo directamente, en oración, en espíritu y en verdad. Versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cosa que no aprenden estos falsos cristianos, porque humildes y mansos no son. Son unos endemoniados, soberbios, hipócritas. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo de Cristo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. El incrédulo no tiene el yugo de Cristo. No conoce a Cristo, no conoce a Dios. ¿Por qué te tenés que juntar con él? La Biblia dice que no. La Biblia dice que no te juntes en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No te juntes con gente perdida. Andad sabiamente para con los de afuera, para lo cotidiano, pero a la hora de adorar a Dios, aprender de la Biblia, congregarte y todo lo que sería devoción a Dios, ¿no? No te unas con gente no salva, no te unas con gente incrédula, con gente perdida. A ver, otra cosa. Gracias Dios, que esto, que el otro, una canción, una alabanza. Y porque me has salvado y que sé yo, que sé cuánto. ¿Por qué le agradecen la gente perdida? ¿Por qué le agradecen estos falsos cristianos a Dios si no los salvó? ¿Están cantando a qué? Al aire. Si Dios no los salvó, ¿de qué le agradecen? ¿Por qué le dicen mi Señor, mi Salvador? Si no es su Señor, no es su Salvador. ¿Ven? ¿Ves? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Vos, hermano, hermana, vos estás salvo, vos estás justificado por Cristo. La persona perdida no conoce la verdadera justicia y no está justificada en Cristo. Y no está justificada. ¿Qué compañerismo tenés con el incrédulo, con el que no es salvo? ¿Qué tenés que sentarte a leer la Biblia con el que no es salvo? ¿Qué tenés que sentarte a leer y hablar de la Biblia con alguien que no es salvo? No, bueno, pero hay que evangelizar. Y bueno, salí a evangelizar y listo. No a mezclarte y adorar a Dios con gente perdida. Si se convierte, ahí viene a la congregación. Si no se convierte, no puede congregarse. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esto no te lo predican. ¿Por qué? Y porque el sistema de falsas iglesias va en contra directamente de este versículo. De estos versículos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? La gente perdida anda en tinieblas y vos tenés la luz de Dios, la luz de Cristo. Vos estás iluminado por Dios. Y te vas a juntar con gente que está en la oscuridad todavía, a hablar de Dios y no entienden. ¿Qué van a entender? Va a entender cuando se convierta y ahí puede ser parte de la congregación. (15) ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿En qué concuerdan Cristo y el diablo? ¿Y en qué concuerdan los que representarían a Cristo y los que representarían al diablo? ¿Quiénes son? La gente salva y la gente perdida. Nosotros somos de Cristo. El resto, la gente perdida, es el diablo. Es del diablo. ¿Con qué vamos a concordar? ¿Qué concordia hay? No hay. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué tenemos que ver con los incrédulos? ¿Qué le vas a hablar de Dios, de
de esto y del otro y de pum, de pam, pam, cómo vivir una vida cristiana si el tipo ni es cristiano, la persona ni es cristiana, ¿cómo le vas a hablar de una vida cristiana? Versículo 16, ¿y qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. El creyente es el templo del Dios viviente. Nosotros los hermanos en Cristo somos, hermanos, hermanas en Cristo, somos el templo del Dios viviente. Dios mora en nosotros. Yo no necesito ir a ningún templo a buscar a Dios. Dios ya vive en mí. Yo ya lo encontré. Él me encontró, mejor dicho, también. Yo ya conozco a Dios. Yo no tengo que ir a ningún templo, a nada. Y ni siquiera alguien que está perdido tiene que ir a ningún templo, porque le van a enseñar herejías. Ya de por sí, para comenzar, Dios no habita en templos, así que no digan, bueno, pero comenzar a ir a la iglesia para... No, porque eso es una fábrica de ateos, es una fábrica de gente perdida. Las falsas iglesias, estos edificios de iglesia, son fábricas de falsos cristianos. Es así, porque no predican verdadero evangelio, no predican arrepentimiento. Doble cara, triple cara, maltratos, bullying, chusmerío, doble vida, triple vida, engaños, tentaciones, perversión, herejías, odio, rechazo y maltrato al verdadero cristiano. Por eso, ¿sabes qué dice? Ya vamos a ver qué dice Dios. Vamos a ver qué dice Dios. Vamos a ver qué dice Dios sobre todo esto. Ya estamos viendo qué está diciendo, pero vamos a ver qué dice sobre... Ya van a ver el versículo. Entonces, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Y el domingo? No dice el domingo. No dice que solo el domingo tenés que ir a un lugar y ahí Dios va a habitar en vos. No, ¿ves? Que una estupidez esto de ir a la iglesia. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos. ¡Salí de ahí! ¡Dejá de ir a la iglesia! Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Quién dice? ¿Julián Cabral? No. El Señor dice. El Señor dice, salí de ahí. ¿Qué estás haciendo con gente perdida? ¿Qué estás haciendo con estos herejes? ¿Qué estás haciendo con esta gente que blasfema? Y por causa de esta gente también es blasfemado el nombre de Dios. Por toda la hipocresía que se vive en estos lugares. Por todas las mentiras e hipocresías. Por todas las traiciones y falsedades que hay en estos edificios de iglesia. Por todos los maltratos de los pastores que se creen Dios. Estos sucios, corruptos y asquerosos falsos pastores. ¡Salí de ahí! Dice el Señor. ¿Algo más claro? ¿Algo más claro? ¡Salí de ahí! No vayas a la iglesia, no tenés por qué ir. Y el que te dice vení, reprendelo en el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia no dice que hay que ir a la iglesia. El que es salvo es la iglesia. Yo no tengo que ir a ninguna iglesia. Yo soy parte de la iglesia, yo soy la iglesia. Dios habita en mí, yo soy parte del cuerpo de Cristo. Y vos también si estás salvo, hermano, hermana en Cristo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré padre a vosotros, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Por qué no tenés que por qué no tenés que tocar lo inmundo? Porque Dios te recibe. Porque Dios te recibió para ser tu padre, para que seas su hijo y su hija, seas hombre o mujer. Apartate de estos falsos lugares, apartate de estos falsos cristianos. Está muy en claro esto. Estudiate 2 Corintios 6 del 11 al 18. Está muy en claro esto. Estos son los versículos que te dicen no vayas a la iglesia. Porque examinando demás versículos vas a ganar el entendimiento de que la iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros somos parte de la iglesia y parte del cuerpo de Cristo, entonces nosotros somos la iglesia. Acá, en 2 Corintios 6, del 11 al 18, dice, no vayas a la iglesia. Versículo 17 específicamente lo dice. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Pero qué dicen en estos lugares? Vení, llama a todos, llama a tu papá, llama a tu mamá, llama a tu familia, llama al vecino que vengan a la iglesia. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Mentiroso hipócrita.
falso pastor, vos querés plata, anda a laburar, anda a transpirar en el sol, anda a levantarte a las 4 de la mañana, a ser maltratado en el trabajo y ganarte tu pan, falso pastor. Levantate y transpirá y agarrá la pala si querés plata. No le mientas a la gente sobre la Biblia. Levantate temprano y anda a trabajar. Transpirá si querés plata. Y encima son soberbios. Y encima se creen algo estos falsos pastores. ¿Querés plata? Anda a trabajar, a transpirar, a hacer algo con tus manos, como dice la Biblia. No a mentirle todos los domingos a la gente sobre la Biblia. A mentirle en la cara todos los domingos a la gente sobre la Biblia, sobre Dios. Y haciéndoles, hablándole tranquilito para que se crean que están salvos. Porque querés plata, ¿no? Falso pastor, asqueroso, hipócrita. Mayor condenación, ¿eh? Jesús dijo ya. Recibiréis mayor condenación. Mateo 7. Mateo 7 del 13 al 14. ¿Qué dice la Biblia? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Te hago una pregunta. ¿Estos edificios llamados iglesias están llenos de gente salva? Sabes que no. Sabes que no todos son salvos. Sabes que no todos conocen a Cristo. Lo sabes muy bien. ¿Qué haces ahí? Ya viste el versículo. Salí de ello y apartados. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces yendo a un lugar al cual Dios no dijo que vayas? Es más, Dios te dice que te salgas. Dios dice que te salgas, pero la gente agarra y va a estos lugares, a juntarse con gente perdida, a escuchar mentiras y herejías, y a tener costumbres que Dios nunca mandó a que guardemos. ¿Cómo era? Lo que condenó Jesús, tradiciones de hombres y costumbres que nada que ver. Lo que condenó Jesús, la religión va y lo hace. ¿Te pensás que ir a la iglesia no es religión? Claro que sí es religión. Porque ahí la autoridad ya es del pastor y el pastor defendido por todo el conjunto de herejes, que supuestamente él tiene autoridad y él manda y todos obedecen. Entonces no puedes decirle nada, no puedes criticar. ¿Cómo vas a criticar? Y se te ponen todos en contra. Y así, ese sistema está hecho para eso, para que nadie se pueda resistir. Está hecho para que la mayoría de personas vaya y la mayoría de personas sea gente no salva. Entonces, cuando va un cristiano de verdad a estos lugares a querer hablar de la palabra de Dios, se le ponga a todo el mundo en contra y bueno, si es inteligente, sabio, se va a ir. Pero bueno, es porque el mismo sistema Dios no lo diseñó. Por eso los cristianos de verdad no tenemos que ir a la iglesia. Nosotros ya tenemos el sistema establecido por Dios en la Biblia, que es un cuerpo vivo de creyentes salvos nacidos de vuelta. Eso es el cuerpo de Cristo, eso es la verdadera iglesia. De las instituciones religiosas es donde más salen herejías. Eso es así. Universidades, instituciones religiosas, seminarios, institutos bíblicos, es de donde más salen herejías. De donde más la gente no sabe un pomo de la Biblia. Son todos, bueno, no todos, ¿no? Pero son muchos, está recontra infiltrados de siervos del Vaticano, metiendo doctrina católica. O sea, no puedes confiar en una institución religiosa. ¿Vas a confiarle tu alma a una institución religiosa? Y no a Cristo. Estás loco. Si pensás que tenés que ir a la iglesia para conocer a Dios, ahí no vas a conocer a Dios. Vos vas a conocer a Dios en su palabra. Vos vas a conocer a Dios cuando lo buscás de corazón. Vos vas a conocer a Dios cuando te arrepientas de verdad. Cuando digas, quiero ser salvo del infierno, ahí vas a conocer a Dios. Hasta que no digas, quiero ser salvo del infierno, Dios va a estar muy lejos de vos. Y estás muy lejos de Dios, si no sos salvo. 1 Corintios 4, versículo 6. Vamos a ver si supuestamente tu iglesia cumple este versículo. 1 Corintios 4, versículo 6 dice: pero esto, hermanos, gente salva, lo he transferido, por ejemplo, en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿Escrito en dónde? Y en la Biblia. Para que ninguno de vosotros se envanezca por causa de uno contra otro. ¿Eso pasa en las falsas iglesias modernas? ¿En los edificios de iglesias modernos? ¿Eso pasa? Claro que no. Todo al contrario. Se envanecen unos contra otros.
piensan de todo menos de lo que está escrito. Y lo que supuestamente está escrito lo sacan de contexto. Y los que deberían ser pastores, ¿no? En este caso Pablo y Apolos, en los edificios de iglesia, deberían ser ejemplo y no lo son muchos. Falsos pastores. Falsos pastores. Pero ¿qué más dice? Bueno, para cerrar. Hechos 28 del 30 al 31. Y Pablo se quedó 2 años enteros en su casa de alquiler y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda confianza y sin impedimento. Sin impedimento. Sin nadie que diga, no, bueno, tenés que hacer así. ¿Está en la Biblia? No, pero tenés que hacer así. No está en la Biblia, no lo hago, listo. No me vengas a querer meter una doctrina católica, una costumbre, tradiciones hechas por hombres cuando la Biblia claramente condena eso. ¿Por qué querés meter eso, introducir eso? Satanás y sus siervos quieren meter todas estas doctrinas enfermas al sistema bíblico. Y que la gente termine diciendo, no, pero en la Biblia dice que... Nada que ver, a despertar, gente, todo esto no está en la Biblia. No hay que ir a la iglesia, no hace falta. Porque así vas a tener más tiempo de estudiar la Biblia. Así vas a tener más tiempo de examinar tu camino con Dios y tener esa comunión con Dios. Y ver eso del feedback. ¿Cómo estoy, Dios? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Vas a tener más tiempo y más libertad. A libertad habéis sido llamados. Cristo dijo, venid a mí. No dijo, vení a la iglesia. Cristo dijo, vení a mí. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Dice Salmo 119, 45. Andaré en libertad. Libertad. No atado a un domingo, atado a una ciudad, atado a un pueblo, a un barrio, porque tengo que ir todos los domingos a un lugar a que me mientan en la cara todos los domingos. No. Y que me maltraten encima. O que veo que maltratan a otros. Agresión pasiva-agresiva. Esas caritas, esos gestitos, esos comentarios. No. En su casa, como Dios manda. Pablo se quedó 2 años enteros en su casa de alquiler. Recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Con toda confianza, sin impedimento. Y claramente, no vengan con esos comentarios. No, bueno, ¿ves? Entonces, ¿cómo? Pablo se juntó con gente perdida porque les predicaba el reino de Dios. Mirá, todos los que a él venían, claramente. Pablo, claramente, claramente iba a saber a quién dejar entrar y a quién no, ¿está? Aparte, si es su casa, iba a hablar. Aparte, Pablo iba a predicar el verdadero evangelio. Claro que sí. Predicó el verdadero evangelio y eso espanta a los falsos cristianos. Así que acá no había. Así que ni se te ocurra decir que Pablo estaba pecando, ¿está? Que Pablo estaba pecando predicando falsa doctrina. No, ni se te ocurra. Así que no hay excusa. ¿Querés ir a la iglesia? No te conviene. ¿Querés seguir yendo a ese lugar siendo un hipócrita más? ¿Querés seguir siendo un hipócrita más haciendo lo que a Dios no le gusta? Fíjate cómo estás con Dios. Porque esto de ir a la iglesia no es de la Biblia, no viene de Dios. No tiene nada que ver. Y no es que, no, bueno, pero nada, no hay pero, hay cosas que no y listo. Porque es muy grande la ofensa en contra de la Biblia, en contra de los verdaderos cristianos, ¿no? Y eso quiere decir que este sistema de edificios de iglesia rechaza a Dios. Porque rechazan la Biblia. La Biblia claramente los condena y ellos mienten sobre la Biblia. Entonces tenés que hacerle caso a Dios y salid de en medio de ellos y apartaos. Dice el Señor. Dice el Señor. ¿Qué dice Dios? No vayas a la iglesia. Apartaos. Apartate. Salí de ahí. Volá de la iglesia. Porque eso no es una iglesia en realidad. Y asegúrate de ser parte de la verdadera iglesia. La que funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, todo el tiempo. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Creyentes vivos en Cristo. Salí de esos edificios de iglesia. Porque no son iglesias. ¿Está? Y no vuelvas a estos lugares. Porque no te traen edificación. No te traen cosas buenas. No te traen nada bueno. ¿Está? Es así. Ese es el llamado. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y el que no, que se arregle. Y ya voy a hacer un estudio sobre la palabra iglesia. ¿Te pensás que me voy a quedar callado? No. Yo no voy a hacer como hacen en estos edificios de iglesia. Y basta. Y basta de
aceptar todo este maltrato, este bullying y todas estas herejías principalmente, ¿tá? Y todo esto lo que concierne en los edificios de iglesia, lleno de gente perdida, lleno de herejías, lleno de perversión, de tentación, de perversión, porque hay muchos casos en que hay cuernos volando de acá para allá, gente de mucha edad metiéndose con menores, abusos, así que no me vengan a decir que es cosa buena, ¿tá? Y no me vengan a defender lo indefendible. Volá de los edificios de iglesia. Y que el Señor los reprenda a todos estos falsos cristianos. Y recuerden, todo este sistema de falsas iglesias, del edificio de iglesia, tenés que ir a la iglesia, es para traer el sistema al anticristo. Por eso tanta doctrina católica, por eso tanta tolerancia hacia otras religiones, por eso tanta tolerancia hacia la masonería, por eso tantos supuestos pastores, supuestos protestantes que en realidad son masones encubiertos. Yo vi al lado de en Paraguay, yo vivía en Paraguay un tiempo, y vi que había ¿por qué no guardé la foto, che? Pero bueno, había un supuesto edificio de iglesia, ¿no? Puerta al cielo, ¿no? Creo que se llamaba, algo así, puerta del cielo, puerta al cielo. Iglesia cristiana, decía, algo así, ¿no? Y al lado, una G y un compás. Una G masónica enorme y al ladito, eran parte del mismo predio. Había una subdivisión, pero todo el predio era lo mismo. Al lado de la supuesta iglesia había una logia masónica. No. Así, a la luz del día, en plena avenida. Anda a bañarte, nada. Pero bueno, ¿ves? Cuidado con todas esas cosas, cuidado, ¿tá? Porque todo eso es satanismo, es ecumenismo, es el catolicismo infiltrándose por todos lados y queriendo atraer a todos para que adoren a su anticristo, ¿tá? Así que no vayas a la iglesia, porque no tenés nada que hacer ahí, si sos salvo de verdad, y si no sos salvo tampoco, no tenés nada que hacer en una supuesta iglesia. Vos tenés que ser parte de la iglesia, no tenés que ir a la iglesia, ¿tá? Convertite, sé salvo y ahí vas a conocer a Dios de verdad, ¿tá? Gracias a todos por ver el video. Un abrazo enorme. Hasta la próxima.